El título de este mensaje es Eterna Salvación y le añadí al final no dispensacional. Y algunos tal vez están diciendo ¿qué se refiere por dispensacional? Ahorita voy a explicar lo que es. Pero el tema es una eterna salvación o la eterna salvación. Dice así el versículo 9, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de ¿qué cosa dice ahí? Eterna salvación. Eterna salvación. La salvación que Dios da es una salvación eterna. Ahora, la palabra eterna tiene dos significados. O sea, viene de la palabra eternal, que no tiene principio ni fin en el tiempo. Y existe la palabra sempiterno, que no tiene fin, que dura para siempre. Y la salvación que Dios nos ofrece es eternal y sempiterna. Significa que en la mente de Dios la salvación siempre existió y cuando Él nos la da es una salvación para siempre. Nuestra salvación siempre ha sido por fe y siempre ha sido por gracia. Nuestra salvación es sempiterna. Cuando usted la recibe, la tiene para siempre. Entonces, porque si no, entonces deja de ser, ¿qué? Eterna. Ayuda, hermanos, me respondan por favor, esta es una clase bíblica, si somos estudiantes, varones. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿qué significa esto? Hablando de Jesús, está hablando de la justicia perfecta de Cristo y su sacrificio perfecto por el pecado, y es la razón de la cual usted y yo tenemos la salvación. Pero note la siguiente frase ahí, en el versículo 9, dice, vino a ser autor de eterna salvación, mire, para todos los que obedecen. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿Se refiere entonces que tengo que obedecer para ser salvo? ¿Significa entonces que tengo que hacer cosas buenas? Porque este pasaje pues parece que es lo que está diciendo. Pero recuerde que usted nunca debe interpretar un pasaje solito así nada más. Tenemos que ver todo el contexto de la Biblia y todo el cuadro de la Biblia. Porque si entonces la salvación es por obediencia, entonces contradice la Biblia. Vamos a ver qué significa obedecer. Esto habla de obedecer a la fe, o sea, en creer. Segunda Tesalonicenses 1:8 dice así, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni ¿qué dice después? Ni obedecen ¿a qué? Al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El no obedecer al Evangelio se refiere a no creer en el Evangelio y en un momento lo vamos a comprobar en Romanos. Primera de Pedro 4:17 dice así, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no, ¿qué dice otra vez? Obedecen al Evangelio de Dios. Ahí vamos a ver ahora sí a Romanos capítulo 10. Vaya por favor en su Biblia, Romanos capítulo 10, y vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de obedecer al Evangelio. Ahora, tristemente yo he escuchado a hombres decir que obedecer al Evangelio es hacer lo que Dios dice, primero empezando con creer y después vivir una vida digna de obediencia. Y así es como sabes que tú fuiste salvo, que obedeciste al Evangelio. Pero eso contradice de nuevo las Escrituras, porque nadie se salva por hacer cosas buenas, ni la obediencia. Sino que Romanos 10 nos da luz a qué trata este pasaje. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, mas no todos, ¿qué dice ahí? Obedecieron. Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Y ahorita va a explicar en la siguiente frase lo que significa esto. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, ¿qué significa obedecer al Evangelio? Creer al Evangelio, porque el Evangelio se da para creer. El Evangelio no se puede obedecer en el sentido de guardar un mandamiento, de hacer algo. El Evangelio solamente requiere fe, quiere creencia. Y cuando usted cree, entonces usted está obedeciendo al Evangelio. Bueno, el contexto nos dice esto. Romanos 10:17 dice, así que la fe es ¿por qué? El oír y el oír de la palabra de Dios. Obedecer el Evangelio no tiene nada que ver con obedecer los mandamientos. Porque vea el contexto de nuevo en el versículo 9, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para ser salvo tiene que creer. El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para que en todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces el contexto
del pasaje que menciona, que citan a Isaías, trata de creer en el Evangelio. Entonces ya regresemos ahora sí a Hebreos capítulo 5, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos los que creen en el Evangelio. Cristo es autor de una salvación eterna. Le vuelvo a decir, significa que siempre ha existido, siempre ha sido el mismo medio, siempre ha sido de la misma manera, por fe, por gracia, solo en Jesucristo. Y lo voy a comprobar esto en un momentito, porque tal vez existe algo llamado la teología de las dispensaciones. Ahora, yo creo que hay gente que es sincera y tratan de explicar pasajes difíciles en la Biblia con esta, entre comillas, teología. Hay quien les gusta usar la palabra teología para todo. Teología de esto, teología de aquello, pero raramente usan la palabra doctrina. Existen tres, o a lo menos yo encontré tres. La dispensación clásica, que fue establecida o más bien popularizada por Darby, Scofield y Moody. Dispensacionalismo revisado es Walworth, Dwight Pentecost y Charles Ryrie. Y después existe el dispensacionalismo progresivo, lo cual ahorita hay algunos modernos que creen en estas cosas. Después existe lo que se llama el ultra o hiperdispensacionalismo. Esos enseñan que Pablo trajo una nueva era. El libro de Hechos 2 cambió todo, o Hechos 9, Hechos 29, cada que hay diferentes opiniones. Ahora, note que mencioné, por ejemplo, a Scofield y a Ryrie. Son dos hombres que tienen una Biblia con edición en su nombre. Y mucha gente a veces se alegra o se cree que yo tengo una Ryrie, yo tengo una Scofield. Y como que se quieren jactar de la Biblia que cargan. Bueno, mire, esas notas que están ahí fueron escritas por hombres. Yo creo que vamos a tener mucho cuidado al leer unas notas en la Biblia, porque a veces la gente le da la autoridad de la Biblia y a veces esas notas enseñan cosas que no están correctas. Scofield enseñaba la brecha y tenía muchas doctrinas que no estaban correctas en la Biblia que tenía su nombre, la edición de Scofield. Bueno, estos hombres enseñaban lo que era el dispensacionalismo clásico. ¿Qué significa eso? Bueno, esta enseñanza enseña 7 dispensaciones. ¿Qué son estas 7 dispensaciones? Ahora, yo sé que ¿quién de ustedes nunca han escuchado las dispensaciones? También le voy a levantar su mano, no se preocupe, no hay. Okay, creo que la mayoría nunca han escuchado de las dispensaciones. Ahora, la palabra dispensación sí aparece en la Biblia, pero a veces la gente tiene un diccionario diferente al que el de la Biblia. Mire, por ejemplo, si usted va al diccionario y usted busca la palabra iglesia, ¿alguien sabe cuál es la definición correcta de la iglesia? ¿Qué significa iglesia, hermano? Un grupo, una asamblea llamada aparte. Una asamblea llamada aparte. Pero vea lo que dice el diccionario, la primera definición: conjunto de las personas que profesan el catolicismo. Esa es la definición en el diccionario moderno. Entonces hay un problema ahí, ¿no? Entonces tenemos que ir a la Biblia y ver la definición bíblica de estas palabras. Porque muchas personas usan esta palabra dispensación de una forma que no es correcta. Por ejemplo, alguien me preguntó por qué yo creo que la iglesia debe ser local. La respuesta es en su nombre. La iglesia significa asamblea. Y una asamblea tiene que ser local, se tiene que reunir. No puede haber una asamblea espiritual o universal porque no todos nos podemos asamblar o congregar. Estaban alegando una vez en internet, escuché a un hombre alegando con una mujer, y estaban alegando acerca de los Boy Scouts, los muchachos exploradores, y decía la muchacha: ¿por qué no permiten muchachas entrar a los exploradores, a los muchachos exploradores? Dice: ¿quién dijo que está mal? Dice: en su nombre. Se llama muchachos exploradores, no muchachas exploradoras. La palabra obispo significa el que está por encima. Hablé con un muchacho que me estaba diciendo que el obispo que las iglesias no deben ser independientes, siempre le debemos dar a cuentas a otro pastor por encima. Bueno, la palabra obispo significa el que está por encima de la congregación. Entonces muchas veces las mismas palabras nos explican el significado. La palabra dispensación viene de la palabra dispensar, que significa repartir, distribuir reglamentadamente. Y la enseñanza en la Biblia es que Dios nos dio la comisión o la dispensación de predicar el evangelio. La gente enseña que son periodos de tiempo, pero no tiene sentido. Por ejemplo, la gente enseña del seno de Abraham.
y lo mencionan como un lugar, pero el seno de Abraham era una parte del cuerpo de Abraham. Sí, Lázaro fue al cielo y cuando él lo llevó, los ángeles lo llevaron y lo recibió Abraham en su seno, lo abrazó, pero la gente le dio a ese lugar, al paraíso, el nombre seno de Abraham. No tiene sentido. Y esta palabra también no tiene sentido. Yo sé que para la mayoría de los cristianos estas cosas tal vez no interesen, pero como pastor le tengo que enseñar de esta falsa enseñanza, porque hay quienes enseñan que la gente se salva de diferentes maneras en diferentes eras. Mencionan 7 eras. Mencionan la era de la inocencia, la era de la conciencia, la era del gobierno humano, la era de la promesa, la era de la ley y la era de la gracia y la era del milenio. Y enseñan que en cada diferentes eras la salvación era diferente. O sea que los que vivían en los tiempos de Moisés se salvaban por guardar la ley de Moisés. Ahora, ¿usted cree eso? ¿Usted cree que Moisés se salvó por guardar la ley? ¿Usted cree que Elías y David y todos los que vivieron durante esa etapa fueron salvos porque tenían que guardar la ley? No, esa es la falsa enseñanza del dispensacionalismo. Entonces vamos a ver lo que la Biblia dice en esta noche acerca de una salvación eterna. Una salvación que siempre ha existido por gracia, siempre ha existido por fe. No hay tal cosa como la era de la gracia y que antes la gracia no existía o que la gente no se salvaba por la gracia. Ahora, a la vez nosotros, los que somos salvos y entendemos la Biblia, vamos a fortalecer nuestra creencia en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver en primer lugar, la salvación fue establecida antes de la fundación del mundo. La salvación fue establecida antes de la fundación del mundo. O sea que hay otros que enseñan que hay diferentes evangelios. Algunos mencionan 3 o 5 evangelios. Ellos dicen que Cristo predicaba el evangelio del reino. Después dicen que Pablo predicaba el evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y después existe un evangelio del fin del tiempo, del fin del mundo. Una vez estábamos evangelizando un grupo de muchachos, salimos, no sé, éramos como unos 10. Y salíamos todos los domingos antes del servicio. Nuestros servicios empezaban a las 11:45, allá en la ciudad de Long Beach. Entonces nos juntábamos como a las 9 para un desayuno. De las 10 a las 11 nos íbamos a las calles a ganar almas y a predicar a voz en cuello. Escogíamos un hermano y dice, hermano, te toca a ti a predicar en voz alta. Y él declaraba Juan 3:16 o declaraba Hebreos 9 y empezaba a predicar al aire libre. Y nosotros, los demás, los que no estábamos predicando, le compartíamos el evangelio con la gente que pasaba por ahí. Esto nos lo enseñó nuestro pastor de jóvenes, nuestro hermano Andrés Gómez. Decía, mientras él predica, tú ve y háblale a otro. Dile, ¿sabes qué está hablando él? Y eso es lo que hacíamos, lo hicimos por meses y meses, tal vez un poquito más de un año. De pronto miré que salió un viejito de un restaurante. Y ahí después miré que le quitó la Biblia al muchacho de nuestra iglesia. Y después le estaba haciendo así y el muchacho nomás meneando la cabeza. Dije, ya se lo están llevando. Entonces le dije al otro, le ciplé, mira, a ver qué está pasando. Y ahí va aquel también. Ya después son 2 y los 2 están así, nada más así, recibiendo la enseñanza a los pies de este hombre. Dije, ¿quién será este hombre? Entonces al lado de mí estaba otro que dije, este es más maduro, este conoce más. Voy a ayudarles, voy a ver qué está pasando. Y a los 3 los tenía ahí ya bien calladitos, bien estudiados. Finalmente dije, no, tengo que ir a ver yo. Ahora, yo nada más tenía 21 años. Todavía no me he graduado del Instituto Bíblico, pero una cosa he aprendido, que no tiene uno que graduarse para conocer la Biblia. Tiene que leer la Biblia para conocerla, leerla. Bueno, cuando yo llegué allá, le dije, ¿qué pasó, señor? ¿Cómo está? Y dice, tú eres el pastor y yo mero. Pero una de verdad, ¿verdad? Pastor de estos 3 nada más. Y me dijo, lo primero que él me dijo, tú estás enseñando un evangelio falso. Porque ¿qué estás predicando? Le dije, bueno, estamos predicando que Cristo murió por nosotros, pagó por nuestros pecados. Eso no fue lo que Jesús predicó. Él predicó el evangelio del reino. Que la saco 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo dice, y este es el evangelio de la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo. Después ahí él dice, yo no sabía que ese pasaje estaba ahí. Pues claro que no. Los falsos maestros nunca conocen la Biblia. El evangelio que usted y yo creemos es el mismo que Cristo predicaba. El evangelio del reino de Dios es el mismo evangelio. Es el mismo evangelio que Pablo predicaba, es el evangelio que él escribió en sus cartas y es un evangelio eterno. La Biblia le llama esto el evangelio de nuestra salvación en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, mire, el evangelio de ¿qué?
de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este evangelio siempre ha existido, le llama la Biblia en Apocalipsis 14:6, el evangelio eterno. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuerde, ¿qué significa eterno? El evangelio eterno es un evangelio que siempre ha existido y un evangelio que nunca deja de existir. Pablo advertía en contra de gente que enseñaba diferente evangelio. 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que es que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro, ¿qué dice ahí? Evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis. Y en Gálatas 1 también lo dice así. Versículo 7, no que haya otro evangelio, está hablando en contexto, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, o sea que anatema. Y dicen, bueno, es que fue el evangelio que Pablo anunciaba, era el evangelio de Pablo. No, vamos a ver un momentito que el evangelio en la Biblia fue establecido antes de la fundación del mundo. ¿Qué es la fundación del mundo? ¿Mande? ¿El principio de qué? De la creación. Entonces, antes, en el principio de la creación, Dios ya había establecido cómo iba a ser su salvación. Porque mire, escriba ahí, Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. En un momento vamos a ver ese pasaje. Pero mire, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo no fue el plan B de Dios. Fue el plan A. Siempre fue el único plan, perdón. O sea, Dios no tuvo otro plan y su plan no falló. Dijo, bueno, como no funcionó este plan en el antiguo pacto y no pudieron guardar la ley, mejor les voy a mandar otro plan. No, se equivocan. Desde un principio, Dios ya tenía el plan perfecto. El plan en el cual Cristo iba a ser inmolado. Dice Apocalipsis 13:8, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, ¿cuándo? Desde el principio del mundo. Ahora, no voy a enfocarme en el contexto de estos adoradores, pero simplemente está diciendo que existe un libro del Cordero que fue inmolado. La palabra inmolado significa sacrificado. Y aparece 4 veces en el libro de Apocalipsis. Este versículo está diciendo que Cristo fue sacrificado antes del principio de la tierra. ¿Sí vieron ahí? ¿Cuándo fue el principio de la tierra? Al principio de la creación. Entonces, Él fue inmolado antes que usted y yo existiéramos. En la mente de Dios, ese sacrificio ya estaba hecho. Usted y yo estamos confinados al tiempo. Tenemos un reloj y tenemos 24 horas y 7 días en la semana y 365 días al año. Y vivimos de acuerdo al calendario, pero Dios no tiene reloj. Dios no tiene calendario. Dios no está confinado ni atrapado por el tiempo. Por eso Dios es eterno y en su mente eterna Él ya había establecido la salvación antes del principio del mundo. La profecía de Dios ya sucedió. En la mente de Dios ya sucedió. Porque Dios es omnisciente, Él puede ver lo que va a pasar mañana. Para Dios es como un cuadro que ya está pintado. Desde el principio al fin, Él puede ver todo. Y Él ya había establecido desde antes del principio, antes de que se fundara el mundo, Él ya había establecido que la salvación iba a ser por Jesucristo. Miren lo que dice 1 Pedro 1, 19 al 20, que el plan de Dios siempre fue redimirnos con su sangre, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo dice otra vez? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La palabra destinado significa un futuro ya trazado. Él ya trazó el futuro, ya lo había destinado. La idea que da aquí es como apuntar a llegar a alguna meta. ¿Usted ha visto el blanco donde la gente juega y tira los dardos? Eso es lo que significa en este pasaje que fue destinado. Allá en la pared existe el blanco, the target para los pochos aquí. Y existe después el dardo, el piquito que avientas. Y aquí está, Dios ya lo destinó, pero cuando llegó el tiempo, lo mandó. Jesucristo vino al tiempo destinado, pero Él ya se había predeterminado que Cristo iba a dar su sangre por nosotros.
Antes de la creación, Dios ya había establecido este plan de redención. Después vino el tiempo y se llevó a cabo. Gálatas 4, del 4 al 5 dice, pero cuando vino, mire, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando se cumplió el tiempo, Cristo vino. Este evento sucedió hace más de 2000 años para nosotros, pero en la mente de Dios siempre existió. Dios decía, voy a crear este mundo, el mundo va a pecar y a su tiempo determinado voy a enviar a mi Hijo a morir por todos. Ya había sido establecido en la mente de Dios. ¿Sí nos estamos explicando en esta noche, hermanos? ¿Sí? Entonces puede existir que Dios no sabía qué iba a pasar y ocupaba un plan 2. ¿Usted piensa eso? ¿No? Muy bien, vamos a ver entonces en segundo lugar. Las obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Las obras de Cristo ya estaban acabadas. Hebreos 4:3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban, ¿qué dice después ahí? Acabadas, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Las obras de Cristo ya se habían cumplido desde antes que el mundo fuera fundado. ¿Cuándo era el mundo fundado? En el principio de la creación. Las obras de Cristo, la mente de Dios, ya habían sido acabadas. Dice, pastor, ¿cuáles obras? Bueno, en Juan 5:36, no, se lo voy a leer, no aparece ahí, ¿verdad? Se lo voy a leer, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Mire, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de que el Padre me ha enviado. Cuando Jesús andaba en la tierra, Dios le mandó a hacer ciertas obras, pero existía la obra suprema. ¿Cuál era esa obra suprema? Morir en la cruz. En Juan 17:4, Jesús ora al Padre y le dice así, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieses. Y cuando Él murió, las últimas palabras eran, consumado es, acabado es, it is finished. Ya acabé la obra que tú me mandaste. Y según lo que acabamos de leer en el pasaje anterior, en Hebreos 4:3, estas obras ya estaban acabadas. O sea, ya estaban hechas. El Señor ya las había terminado desde antes de la fundación del mundo. Letra C, nosotros hemos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Nosotros hemos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Estamos aprendiendo esta noche que la salvación que Dios ofrece es una eterna salvación, sempiterna y eternal, que siempre ha existido. Y cuando uno lo recibe, es para siempre. Y la Biblia dice que usted y yo fuimos escogidos en Cristo antes que existiera el mundo, en el principio de la creación. Antes del principio de la creación, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiero que noten en primer lugar que dice la Biblia ahí, escogidos en Cristo, en Él. El pasaje anterior nos dice que Él nos bendijo en lugares, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo. ¿Alguien sabe qué significa en Cristo? Cuando dice que estamos en Cristo, ¿a qué se refiere eso? La frase en Cristo aparece a través de todas las Escrituras, a través de todo el Nuevo Testamento. La ley dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, estamos completos en Él. ¿Qué significa en Cristo? ¿Esa frase qué significa? Bueno, esa frase habla de nuestra posición en Cristo. Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cuando usted es salvo, usted es parte del cuerpo de Cristo. Ahora, si usted es miembro del cuerpo de Cristo, ¿en dónde se encuentra entonces? En Él, en Cristo. Si una mujer cocina, hace un pastel, toma a lo que batió, ¿no? ¿Cómo se llama eso, hermanitos? El batter, pero ¿cómo se llama en español? ¿Qué? Y lo mete adentro del horno, ¿verdad? Está adentro.
Esa es la analogía que da la Biblia. Cuando uno es salvo, está dentro de Cristo, le pertenece a Cristo, es parte de su cuerpo, de su carne y de su hueso. ¿Y sabe qué sucede? ¿Qué cambia? Cambia su pasado, su presente y su futuro. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está, mire, en Cristo, ¿sí ve ahí? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí ve ahí que el presente cambió? Es nueva criatura. ¿Y qué pasó con las cosas viejas? Pasaron. Tu pasado cambió. Ahora tu pasado es en Cristo. La Biblia dice que usted y yo somos sepultados con Cristo, que morimos con Cristo. Ahora, ¿usted estaba ahí cuando Cristo murió? No. Está hablando espiritualmente. Tu pasado cambió. El pasado suyo cambió. Pero también ¿qué cambió? Nuestro futuro. Todas las cosas son hechas nuevas. Esto sucede cuando estamos en Cristo. Ahora regresamos a Efesios 1. Esto no quiere decir que Cristo nos escogió para ser salvos. Porque mucha gente le gusta usar Efesios 1:4 para enseñar que hemos sido escogidos para ser salvos. Pero primeramente saltan la frase en Cristo o en Él. Y después mire el contexto. Dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Mire, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí no habla de ser salvos. Lo que está hablando es que cambió ahora nuestro rol como salvos. Ahora tenemos que andar en santidad. Pero lo que le quiero decir con este pasaje es que antes de que el mundo existiera, Dios nos ofreció una salvación eterna. Y cuando usted fue salvo, desde antes de la fundación del mundo, usted ya estaba en Cristo, si usted ha creído en Cristo. Nosotros hemos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Nunca fue el plan B de Dios. Dios siempre tuvo un solo plan. Cuando hablo de este tema, muchos hermanos se me quedan mirando como de qué está hablando el pastor. ¿Qué es esta cosa de las dispensaciones? ¿Por qué está enseñando esta doctrina? Bueno, porque a veces toca enseñar doctrinas así de esta manera. En el ámbito teológico, donde hay tanta gente sabionda y escolapia, que saben todo menos la Biblia, es un tema muy importante para ellos. Cuando yo estaba estudiando en un colegio bíblico, me dieron libros y libros de este tema de las dispensaciones. Y nos enseñaban, más que nada, que la salvación era diferente en diferentes eras. Y en otra ocasión nos enseñaban acerca de Israel y la iglesia, al reemplazar la iglesia o las promesas de Abraham y todo. Cosas que en verdad para muchos no importa, no les interesa. Pero es un tema que debemos de todos modos aprender. Nuestra salvación siempre ha sido eterna. Nuestra salvación fue establecida, mire, antes de la fundación del mundo. La salvación, mire, en segundo lugar, nunca fue por obras. La salvación nunca fue por obras. Porque mira, hay quienes dicen, bueno, antes de Cristo, uno se salvaba por guardar las obras, por los sacrificios, por los ritos, por la ley de Moisés. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. En primer lugar, escribo ahí, el hombre siempre ha sido culpable. El hombre siempre ha sido culpable o pecador. Recuerde que le mencioné, creo, 7 diferentes, entre comillas, dispensaciones. Y quiero decirle que la mayoría, si existieran esas dispensaciones, la mayoría de esas cosas sucedieron en el Edén. Porque en primer lugar, Adán era inocente. ¿Qué piensa usted? Sí, ¿verdad? Pero después se dio cuenta de lo que había hecho. Entró su conciencia. De pronto entra Dios y ejecuta su ley porque le había dado el mandamiento. Y Dios gobernó al echarlo fuera. Pero no solamente antes de echarlo fuera, le hizo una promesa. Y la promesa era que iba a enviar al Mesías, y ahí está la gracia. Entonces, todas las cosas que enseñan que sucedieron en 7 periodos, sucedió en un solo periodo, entre comillas. Le digo esto porque el hombre siempre ha sido pecador. ¿Qué dice Romanos 3:10? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. Y hay gente que dice, bueno, ese es el Nuevo Testamento, es Romanos. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Cómo está escrito? ¿En dónde está escrito esto? En el Antiguo Testamento. ¿No hay justo? Ni aun uno. Eclesiastés 7:20. Aquí es lo que Pablo está citando, el Antiguo Testamento. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y ¿qué? Y nunca peque.
Después dice Salmo 14, 2 al 3, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia en Romanos, ¿correcto? Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué está citando Pablo? El Antiguo Testamento. Mire, Pablo cita el Antiguo Testamento en todas sus epístolas. No podemos echar fuera el Antiguo Testamento. El mismo Antiguo Testamento nos enseña que todo hombre es pecador. Mire lo que dice Salmo 130, versículo 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Entonces, ¿la gente del Antiguo Testamento era pecadora? Sí, era pecadora. Ahora, ¿había un precio por el pecado en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el precio del pecado según Romanos 6, 23? La muerte. Veamos lo que dice Ezequiel 18, 20, la primera parte. El alma que pecare, esa morirá. Ahí entonces vemos, aún en el Antiguo Testamento nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Pero veas lo que dice también Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? O sea, está diciendo que no hay una persona que sea recta, una persona que viva sin pecado. Job 14, 4 dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? ¿Y cuál es la respuesta? Nadie. Entonces vemos que la gente del Antiguo Testamento se encontraba un problema. Tenían pecado, eran inmundos y sucios. Y Job dice, ¿quién puede limpiar al hombre? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Job 25, 4 dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Y Isaías dice que nuestras rebeliones se han multiplicado delante de él. Entonces, vamos a dejarlo por sentado. ¿La gente del Antiguo Testamento era pecadora? Sí, era pecadora. Tenía pecado. ¿Había un precio por el pecado? La muerte. Tenía igual como en el Nuevo Testamento. O sea, ¿qué cambió? No cambió nada. Es la misma naturaleza, es el mismo pecado, es la misma ley. No podemos separarlo y decir que hay diferencia y que la gente en el Antiguo Testamento se salvaba por guardar la ley, porque todos ellos eran pecadores y culpables. Letra B, el hombre nunca fue justificado por guardar la ley. El hombre nunca fue justificado por guardar la ley, ni aún en el Antiguo Testamento. Job había dicho en Job 14:4 que no se puede limpiar solo. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. En Hebreos 10:4 nos enseña que nunca fueron por los sacrificios de los animales. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden, ¿qué cosa? Quitar los pecados. Porque alguien decía, no es que los pecados, los borreguitos y los animales del Antiguo Testamento quitaban los pecados. Pero este pasaje dice que no podían quitar el pecado. Y no es por guardar la ley o hacer justicias. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, ¿como qué dice ahí? Trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora miren, en el Antiguo Testamento, nadie podía guardar la ley, no eran salvos por los sacrificios, todos eran pecadores, y aún sus justicias las consideraba Dios como trapo de inmundicia. ¿Qué es un trapo de inmundicia? La imagen que pinta aquí es un trapo vil y sucio. Un trapo inmundo, ya sea por una enfermedad o sangre o por una llaga. Y es un trapo que se usa para limpiar algo sucio. Después de ya ser usado, ¿qué hace con ese trapo? Se tira a la basura. Usted no presentaría ese trapo a un rey. Le quiero regalar este trapo, rey. Dios dice que nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. No impresionamos a Dios con nuestras obras. Dios no se fascina y dice, wow, fue a la iglesia. Wow, leyó su Biblia. Cuando una persona no es salva, dice, sus obras de verdad de nada le sirven. Ahora como salvos, Dios sí nos ama y nos va a recompensar por nuestras obras. Pero en el Antiguo Testamento, los que eran pecadores y no habían sido salvados, no eran salvos por el sacrificio de los animales, ni sus obras le eran contadas como justicias para Dios. La salvación nunca fue por guardar la ley. Vamos a ver por último, la salvación siempre fue provista por Dios. La salvación siempre fue provista por Dios. Estamos viendo que la salvación que Dios nos ofrece es una eterna. Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová. Letra A, escriba ahí, el mensaje es el mensaje central de toda la Biblia. Josh, ¿puedes prenderla? Dice así Juan 5:39. ¿Estamos ahí?
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. Mire, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una vez hablaba yo con una persona y dice, ustedes se enfocan mucho en Cristo. Enfóquense en el Padre. Y se honren al Padre. Pero Jesucristo dice que el que honra al Padre le va a honrar a Él. Y la Biblia dice que las Escrituras se tratan de Cristo. ¿A poco tratan de Cristo? Sí. La Biblia dice que Jesús comenzó desde Moisés y siguió por todos los profetas, les declaraba lo que las Escrituras de Él decían. Vea lo que dice también Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en ¿dónde? Y en los salmos. O sea, aquí ya cubrió todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento se trata de ¿quién? De Jesucristo. La Biblia se trata de Cristo. Toda la Biblia se trata de Cristo. Toda la Biblia trata de Cristo. Hechos 10:43 hablando de Jesús, dan testimonio, ¿quiénes? Todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. A través de las Escrituras se nos enseña que la Biblia se trata de Jesús y su salvación. Vaya conmigo a su Biblia a Hechos 28, por favor. Hechos 28. Hechos 28:23 dice, y habiéndolo señalado un día, este es Pablo hablando, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés, como por ¿quién dice ahí? Por los profetas. Entonces la salvación que Dios nos provee siempre ha sido una salvación en Jesús. Y cuando Pablo y los discípulos estaban en la tierra, ¿tenían ellos el Nuevo Testamento? ¿Podían ellos citar Romanos, por ejemplo, ahí Felipe, el evangelista, ahí Romanos dice esto? No, aún no se había escrito Romanos, no se había escrito Gálatas, no se había escrito Apocalipsis. Entonces, ¿qué usaban? El Antiguo Testamento. Todos los profetas hablaron de Jesús. ¿Cuáles profetas? ¿Qué decían los profetas? Moisés escribió en Génesis acerca de la simiente que es Cristo. Enoc, dice la Biblia, que él habló del Señor que venía con sus santas decenas de millares. Abraham se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Se les dijo que un profeta se levantará de en medio de ellos en Deuteronomio. La Biblia dice que se levantará a David, renuevo justo, y reinará como rey. Se llamará Jehová, justicia nuestra. Los profetas declaraban de Jesucristo, apuntaban a Jesucristo. Vaya conmigo a Isaías, por favor, capítulo 53. Isaías 53. O sea que el mensaje de la salvación siempre ha sido el mismo. Los profetas lo declararon, Moisés lo habló, en los salmos se mencionó, cuando vino Cristo, Él dijo, soy yo el que hablaban, y cuando Él murió, los discípulos y los apóstoles volvían a repetir las escrituras, las usaban apuntando hacia Jesucristo. Estamos diciendo que el plan de Dios había sido establecido desde antes de la fundación del mundo. Estamos diciendo que nadie en el Antiguo Testamento era salvo por guardar la ley. Y estamos diciendo que la salvación siempre ha sido de Dios. Siempre ha sido por este medio, por Jesucristo, que murió y derramó su sangre por nosotros. Vean nada más Isaías 53, del 1 al 7. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién habla aquí? ¿Cómo sabes? Vaya conmigo a Hechos, por favor. Hechos capítulo 8. Aquí tenemos a un hombre llamado Felipe. Y él estaba en Samaria. De pronto Dios le dice que se levante y vaya al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Hechos 8, versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta, ¿quién? Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Dice el 34, respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Aquí tenemos el hombre, tiene la Biblia, ¿verdad? Está leyendo el pasaje correcto, el que acabamos de leer, pero él no sabe de quién habla. Dice ahí el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura en Isaías, le anunció, ¿qué cosa? El Evangelio de Jesús. ¿Existen diferentes evangelios? No. El mismo evangelio, aquí le menciona el Evangelio de Jesús, lo que decía en el Antiguo Testamento, lo que decía Isaías, lo que decían los profetas. Ahí le predicó el Evangelio. ¿Por qué le predicó el Evangelio? Porque estamos viendo que este es el mensaje de toda la Biblia, el Evangelio de Cristo. La salvación en la Biblia siempre ha sido por Dios. Dios es el que ha proveído la salvación por medio de Jesucristo. Si usted es una persona que piensa que tiene que ganarse su salvación, nunca la va a ganar. Si usted piensa que tiene que heredar el reino del cielo, una herencia no se hereda. Una herencia se da al hijo, a un heredero. Para que usted sea heredero, tiene que creer en Jesucristo. Si usted es una persona que piensa que puede perder su salvación, es porque no la ha entendido plenamente. Y le digo con todo respeto, a usted aún no es salvo. Tiene que poner su confianza exclusivamente en Jesús para la salvación de su alma. Si usted es una persona que dice, pues nadie sabe si uno va a ir al cielo, quiero decirle que uno puede saber porque Dios nos dejó su palabra en los escritos de Moisés, de los profetas, en el Salmo y ahora en las epístolas de los apóstoles. El fundamento de los apóstoles nos han enseñado lo mismo, que la salvación está solo en Jesucristo. Si usted es una persona que es sincera y usted trata de ganarse la salvación y está usted tratando de guardar y conservar su salvación al portarse bien y arrepentirse todos los días, quiero decirle que eso no le va a salvar. Lo que salva, según la Biblia, es la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, la fe en Cristo. La salvación es por gracia. Letra B, la salvación siempre requiere 3 elementos. Vamos a ver esos 3 elementos. ¿Cuáles son los elementos? El primero requiere un cordero o un sacrificio. En Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? No se hace remisión. Sin derramamiento de sangre, sin la sangre de Cristo, no hay perdón de pecados. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1. Le vuelvo a decir, si usted piensa que al portarse bien, usted va a ser salvo, así no es la manera que Dios lo ha diseñado. Pero ¿cómo puede ser, dicen algunos, que Dios me va a perdonar todo lo que hice? Bueno, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho que piensa que Dios no pueda perdonar? ¿Dios perdonó a homicidas en la Biblia? Sí. ¿Dios perdonó a adúlteros en la Biblia? Sí. ¿Dios perdonó a blasfemos en la Biblia? Pablo era un blasfemo y perseguidor, pero fue recibido a misericordia. Dios perdona todo el pecado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y también, mire, los que no quieren ser salvos, no es porque Dios no pueda, pero Dios no va a salvar a una persona que no venga a Él. Y hay gente que ha sido entregada a una mente reprobada. Ellos no quieren venir a Dios, no quieren nada con Dios, no pueden retener a Dios en sus pensamientos. Entonces esta gente no es que Dios no es suficiente, poderoso para salvarlos, pero ellos no van a venir a Cristo. Esto puede incluir a ciertos grupos de
falsos maestros, sodomitas, gente que ha rechazado la palabra de Dios. Esta gente ya es una mente reprobada, no quieren venir a Dios. Pero Dios puede salvar a cualquier otra persona. Y se requiere un sacrificio. Colosenses 1 dice así el versículo 14, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre el perdón de pecados. Para que Dios le perdone a usted necesita un sacrificio. Ese sacrificio es Cristo. Un día llegó un niño a la iglesia muy emocionado. Pastor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dijo, no hijo, ya llegaste tarde. ¿Ya llegué tarde para ser salvo? No, ya llegaste tarde para hacer algo. Cristo ya lo hizo hace 2000 años. ¿Cómo? Sí, Él ya hizo todo. Lo que usted y yo tenemos que hacer es confiar en el sacrificio perfecto de Cristo. Y todavía puedo escuchar a algunos escépticos y unos burladores. ¿Y a poco nada más por creer? ¿Y a poco nada más por hacer una triste oración? No se trata de una oración. Se trata de una fe en el Salvador para que Él nos redima y nos dé el perdón de sus pecados mediante la sangre. Y le digo a aquellas personas que dicen, ¿a poco nada más por eso? Tienes que portarte bien. Ok. ¿Tú te portaste bien hoy? Bueno, intenté. Sí. ¿Cuáles pecados descalifican para ya no ser salvo? ¿Cuál pecado? Vamos a poner matar, ¿verdad? ¿Alguien aquí ya mató? No levanten la mano porque no me dé miedo, ¿ok? Se dice que menos del 2% de la población del mundo algún día va a matar. Entonces vamos a hacer a un lado a ese 2%, porque de ese 2% existen los que mataron en defensa propia, los que mataron en guerras, los que mataron tal vez de una forma, le llaman por accidente. Entonces la gente, el número de homicidas que matan a sangre fría es muy poco. Yo estoy consciente que si una persona tiene ese corazón entenebrecido, bueno, quizá es un réprobo. Pero ahora vamos a ver cuál otro pecado. ¿Cuál pecado te descalifica? No, pues es que si un fornicario y si regresas a los vicios. Y digo yo, ¿y qué tal enojarse? Bueno, eso cambia la cosa. ¿Qué no dijo Dios que el que se enojara con su hermano sin causa es digno del, ¿no sabes? Del infierno. ¿Por enojarme, pastor? Sí, ¿cuántos enojones habrá? ¿Usted se enojó hoy? Sí, yo me enojé mucho hoy. Ya perdí mi salvación. ¿Qué tal el decir una mentira? Dice la Biblia, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué tal los incrédulos? ¿Qué tal, miren, los cobardes? ¿Qué es un cobarde? Un temeroso. Ahorita andan con miedo, ¿qué está pasando? Según la Biblia es un pecado tener temor. Entonces, ¿puede perder su salvación por temor? Según lo que ellos están diciendo. Pues según el dicho de ellos, sí, hasta por temor. ¡Ay, me asusté! Ya perdí tu salvación. La Biblia dice que el que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, culpable de toda la ley. Es culpable de toda la ley. Esto quiere decir que entonces nadie será salvo, jamás, ni siquiera te imagines. Nadie, ni yo, ni usted, ni el mundo, ni nadie. Nadie será salvo, porque todos la perdemos cada momento. Bueno, no, es que no se trata así, es que con que intentes. Con que intentes. Una vez mi papá me dijo, quiero que cortes el pasto. Y no lo hice. Y regresó y le dije, yo tuve la intención. Tuve la intención de hacerlo, pero no pude. Papá no le importó. Ese argumento, es que lo que importa es tus intenciones. No. Dios demanda acción. Y si no lo hacemos, entonces habrá un juicio. Si fuera entonces por las obras, nadie será salvo. Y usted que enseña eso, usted no es salvo y nunca lo será. Yo no lo seré así. Pero si voy a la Biblia me enseña que la salvación es por un sacrificio, entonces ahí sí puedo ser salvo. Porque Cristo me ofrece su salvación por lo que Él hizo. Y ese sacrificio lo vemos desde el principio. En Abel, él trajo uno de sus corderos. Noé levantó un altar. Abraham levantó un altar. Jacob. La Biblia habla del cordero de la Pascua. Después dice la Biblia los sacrificios de la ley. La Biblia dice que todas estas cosas eran sombra y figura de los bienes venideros. O sea, todas estas cosas apuntaban a Jesucristo que iba a venir. Todos ellos sabían que venía uno. Ellos sabían que en un futuro vendrá aquel que nos iba a rescatar. Todos estos ponían su confianza en aquel que iba a venir. Y cuando Él vino, ¿qué dijo Juan el Bautista? He aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vea lo que dice, por favor, 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿que es quién? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué pasó durante la Pascua? ¿Se acuerdan cuando Dios les mandó a que mataran un cordero y rociaran la sangre en los postes y en el dintel? Y aquella noche vino aquel ángel de Jehová para matar al primogénito de cada hogar. Pero las personas, las familias que habían puesto la sangre, ¿qué hacía el ángel? Pasaba por encima. Es lo que significa la palabra Pascua. Que pasaba por encima. El juicio pasa por encima. Y Cristo es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. O sea, cuando ya moramos no vendremos a condenación, dice la palabra de Dios. El juicio ya pasó. Hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. El primer elemento que se necesita para la salvación es un cordero. Y siempre ha existido un cordero. Recuerde que Él era el cordero inmolado desde el principio del tiempo o del mundo. Pero también se necesita la gracia de Dios. Vaya conmigo a Hechos 20:24, por favor. Hechos 20:24. Les dio frío a los hermanos aquí. Hechos 20:24. Yo también mi garganta me está. Hechos 20, ¿estamos ahí? Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de ¿qué? De la gracia de Dios. Mire, el evangelio es por gracia. Por gracia significa que es un favor inmerecido, algo que Dios hizo por nosotros, sin nosotros que hacer algo. La palabra gracia y don, regalo, vienen de la misma palabra, algo que se le da sin esperar nada a cambio. La Biblia dice que la salvación es un don, es un regalo. Si le doy a usted un regalo, ¿te gustan los regalos? Sí, ¿a quién no le gustan los regalos? Y si yo te doy un regalo, ¿podré yo después quitártelo, decir, devuélveme el regalo? ¿Por qué no? Pero yo lo quiero. Me hiciste enojar y ya perdí mi salvación cuando me enojé. Entonces ahora quiero yo quitarte aquel regalo. Y no quiere, no, es mío. Entonces yo voy a la corte, voy ahí al condado y lleno una aplicación. De pronto recibe la carta, te está demandando el pastor Ringo que le devuelvas el regalo. Y el pastor Ringo ya perdió su salvación. Pero mire, ahí va él a la corte. Y estamos los dos enfrente ahí de la juez Judy. Y le digo, juez Judy, mi nombre es Pastor Ringo. Yo le di a este muchacho un regalo. Yo me sacrifiqué, yo lo gasté. Aquí tengo el recibo, aquí tengo la foto cuando se la di. Y aquí está su texto que me dijo gracias. Hay pruebas de que yo le di el regalo, yo lo compré y quiero que me lo devuelva. Y la juez ni siquiera le va a preguntar nada a él. Va a decir, ¿tú se lo diste? Sí. ¿Tú voluntariamente le diste el regalo? Sí. ¿Y ahora quieres que te lo devuelva? Pues sí. ¿Es mío? Voy a decir, te equivocas. Le pertenece a él. Legalmente es de él. Tú se lo diste, tú perdiste esa autoridad. No puede devolver el regalo. Ahora, yo estoy actuando, yo estoy poniéndome en una posición de un inmaduro, un niño, un hombre carnal. Pero Dios dice ahí que Él lo que promete cumple. Y Dios no es hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice es irrevocable. Cuando Él nos da un regalo, no nos los quita. Yo no puedo entender, enséñame Biblia donde dice que lo quita. Un pasaje nada más y perdió su salvación. Y le quitaron salvación y perdió el regalo y perdió su herencia y dejó de ser hijo. No hay ni uno. No hay ni un solo pasaje. Pero ¿qué tal puede ser borrado del libro de la vida? ¿En dónde dice que somos escritos cuando somos salvos? En ninguna parte. Todos los que nacemos escritos en el libro de la vida. Toditos. Hay quienes Dios los quita por cosas que hacen, pero en ninguna parte dice hay un nuevo nombre en la gloria. En ninguna parte. Algunos lo cantan los himnos. Ahora que fuiste salvo, tu nombre ha sido escrito en el libro tu nombre siempre ha estado en el libro de la vida. Cuando muere uno sin Cristo, entonces es quitado del nombre del libro de la vida. Porque muchos dicen, pues entonces, ¿qué hacemos con este pasaje que fue borrado o fue quitado? Fue quitado y borrado por las cosas que hicieron. Cuando le añadieron a la Biblia o le quitaron a la Biblia. ¿Sí se acuerda esa parte?
Pero nosotros que hemos vencido, nunca seremos quitados del nombre del libro del nombre del Cordero de Dios. Me traba lengua ahí, hermano. Nunca Dios va a borrar nuestro nombre porque ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo. La salvación siempre ha sido por gracia, algo que Dios nos da sin esperar nada a cambio. Hebreos 2:9 dice, porque vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quién? Por todos. Cuando dice todos, ¿se refiere a los del Nuevo Testamento o a uno de los del Antiguo Testamento? A todos, porque hay gente que dice, no, es que la gracia en el Antiguo Testamento no existía. Bueno, ¿qué dice en Génesis 6:8? Pero Noé halló ¿qué? Gracia ante los ojos de Dios. ¿Había gracia en el Antiguo Testamento? Sí. La Biblia dice que Moisés halló gracia en Éxodo 33:17. La Biblia dice que Ruth halló gracia delante de Dios. La Biblia dice que Esdras halló gracia delante de Dios. La Biblia dice que Jeremías halló gracia delante de Dios. En Jeremías 31:2 dice así que ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Zacarías halló gracia delante de Dios. El salmista habló de la gracia de Dios. Dice así Salmo 84:11. Porque sol y escudo de Jehová Dios. Mire, gracia y gloria. ¿Qué dice? Dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces vimos que la gracia sí existe en el Antiguo Testamento, ¿correcto? Vaya conmigo a Romanos 4, por favor. Romanos 4. Abraham halló gracia delante de Dios también. Y nos enseña que es por la fe para que sea por gracia. Recuerde, cuando hablamos de gracia nos referimos que es el mérito de parte de Dios, lo que Él hizo para darnos a nosotros una salvación gratuita. ¿Cuál dije, hermanos? Romanos 4, versículo 16. Dice así, por tanto, mire, es por fe. ¿Para que sea por qué? Por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Vaya conmigo ahí, deje su marcador ahí en Romanos 4 y vamos a ir a Hechos 15:11, donde dice que los discípulos fueron salvos por gracia. Hechos 15:11. Dice así de esta manera en el versículo 11, aquí los discípulos hablando de su salvación. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que estos somos salvos por gracia, el favor inmerecido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire, regresemos a Romanos 4, por favor. Dice el versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El primer elemento vimos que se requiere un sacrificio, el Cordero de Dios. El segundo elemento vimos que requiere gracia, pero el último elemento es que requiere fe. Aquí vemos que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Dice el 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pero, hermano Daniel, ¿puedes venir acá? Aquí abajito, están a distancia, hermano, aquí. Un poquito más allá, hermano. Aquí están dos personas. ¿Sí los ven aquí? Los dos tienen diferentes fondos, diferentes ideas. Él le dice que este hombre se quiere justificar delante de Dios por sus obras. Dice, yo voy a ser salvo por portarme bien, por hacer cosas buenas. Y este dice, este no hace nada, él no obra. ¿Qué significa no obra? No hace buenas obras, no hace justicias. Pero mira, la Biblia dice que él justifica ¿a quién? Al impío. Al impío se refiere a aquel que es pecador, aquel que tal vez no vive de acuerdo a los principios de Dios, lo cual yo creo todos nosotros lo hacemos todos los días. Vivimos impíamente a veces. Su fe le es contada por justicia. Porque mire, al que obra, no se le cuenta salario como gracia, sino como ¿qué? Deuda. Como deuda. O sea, eso no sucede, pero la gente que piensa que se va a salvar por sus obras, entonces ellos tienen el derecho de demandar a Dios su salvación como una deuda. Dios, ¿dónde está mi salvación? Tú me debes la salvación. Les digo, tenga cuidado. Con Dios no podemos tratar a Dios de esta manera porque a Dios no le podemos demandar nada.
En cambio, él dice, yo sé que yo soy pecador, yo no merezco ser salvo, pero yo pongo mi fe en Jesucristo. Mire, su fe le es contada por justicia. Él es el que después es salvo y él permanece en su pecado. Tomen asiento, hermanos. Dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de, ¿qué dice ahí? De la fe. Romanos 3:28, mire lo que dice el capítulo anterior. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, mire, sin las obras de la ley. Una persona es salva sin las obras, pastor. Nada más tiene que usted leer Romanos y Gálatas. Ahí están 2 libros enteros enseñándonos, explicándonos que uno no se salva por las obras de la ley. Note lo que dice ahí el versículo 19, porque sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley nadie se salve. Regresa ahí a Romanos 4, dice versículo 16, por tanto es por fe, para que sea, ¿qué dice ahí? Por gracia. Dice que es por fe, para que sea por gracia. Entonces vemos que la fe y la gracia van juntos. Cuando usted pone su fe, Dios le da su gracia. Porque dice Romanos 11:6, vaya conmigo Romanos 11:6, que no puede ser por las dos. Bueno, es que tienes que creer y tienes que hacer tu parte. Le digo, ¿para qué murió Jesucristo? Pues Él murió para pagar por nuestros pecados. Oh, entonces usted ya salva. No, pues tengo que hacer mi parte. ¿Cuál parte tiene que hacer? Pues tengo que guardar los mandamientos. Bueno, para eso Cristo vino, porque no puedes. Voy a intentar. Lo que a Dios le importa son las intenciones. Le vuelvo a decir, ¿se acuerda cuando no corté el pasto? En ninguna parte dice, y los que tuvieron buenas intenciones entraron al cielo. ¿No dice eso, verdad? Y apartará a los que tuvieron buenas intenciones y los dejará entrar al reino de Dios. Buen siervo y fiel, tuviste buenas intenciones, entra al cielo. No dice nada así. Y todo aquel que tenga buenas intenciones tiene vida eterna. ¿Dice algo así la Biblia? No dice eso. Y Él perdonó a los que tenían buenas intenciones. No. Dice el 11, versículo 6, Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Está diciendo que es o por gracia o es por obras. No puede ser por los dos. Porque si es por gracia, entonces no es por obras. Y si es por obras, entonces no es por gracia. Entonces, si usted piensa que es por obras, está contradiciendo todas las escrituras, porque vamos a leer bastante escritura que dice que es por gracia. Y esa gracia viene cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo. Hebreos 11, vaya conmigo a Hebreos 11, por favor. Lo que estamos viendo, lo que se necesita es fe. Usted tiene que poner su fe, su plena confianza en Jesucristo para la salvación de su alma. Ahora, yo en nuestra iglesia enseño bastante acerca de la salvación. La salvación es sencilla de entender porque se requiere fe de un niño. Es tan sencillo, dice la Biblia, como tomar un vaso de agua, como entrar por una puerta, como venir a mí. Tengo una niña ahorita va a cumplir 2 años y le digo, Sarah, ven, y ella viene a mí. Y ella sabe qué significa ven, y ella viene a mí y me abraza. Es tan sencillo porque el Señor dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Tan sencillo como entrar por una puerta, porque dice que Él es la puerta. Y Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Todos aquí podemos tomar un vaso y tomarlo. Mi hija ya puede hacer eso, una niña chiquita, puede entender ciertas cosas. Y dice Jesucristo que Él tiene una agua, la cual cuando usted bebe esa agua nunca tendrá sed jamás. Entonces, mire, la salvación es muy sencillo de entender, pero a la vez es muy profunda. Tiene muchas facetas. Hablamos de justificación, propiciación, glorificación, santificación. Hay muchas maneras de ver la salvación. Y ahorita estamos viendo que la salvación requiere fe, creer, depositar su confianza en Dios. Hebreos 11:1 al 2 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quién dice ahí? Los antiguos. Ahora, el contexto que estamos hablando es que aún en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por fe. El ejemplo que vimos en Romanos 4 era de Abraham. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La salvación siempre fue por fe. Si usted lee Hebreos 11, usted va a ver ahí Abel, dice, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Rahab, por la fe Moisés. Siempre fue por fe, por fe, por fe.
Ahora, esto fue un problema para Israel porque ellos tenían al Cordero, la gracia de Dios se había manifestado a ellos, pero ellos no tenían fe. No creían. Pastor, no creían. Hacían los sacrificios, sí, pero no creían. Hacían los ritos, sí, pero no creían. Tenían un templo, pero no creían. Pastor, ¿cómo sabe esto? Romanos 9 nos dice esto. Vaya conmigo a Romanos 9. Usted y yo somos lo que la Biblia llama gentiles, que no somos nosotros de la nacionalidad israelita o hebrea. Dice así en Hebreos 9, versículo 30. ¿Estamos ahí? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es, ¿por qué dice ahí? Por fe. Dice el 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Vemos ahí el contraste, los gentiles, a lo suyo vino y no lo recibieron los israelitas, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos que los israelitas, ellos no recibieron a Cristo y no creyeron en Jesús, pero los gentiles sí. Y está diciendo, ¿cómo puede ser esto? Si estos no tenían ley, ¿cómo es que ellos fueron justificados? Fueron justificados por la fe. Pero vea lo que dice después el versículo 32. ¿Por qué? Hablando porque ellos no alcanzaron la justicia, porque iban tras ella, mire, no por qué, no por fe. Si estamos ahí el 32, sino como por qué, por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Tenían el templo? Sí. ¿Tenían los sacerdotes? Sí. ¿Tenían los sacrificios? Sí. ¿Pero lo creyeron? ¿Creían en el Mesías? Cuando Él vino, en vez de ser su Salvador, dice que ellos tropezaron. O sea, que ellos fueron ofendidos por Él. O sea, que ellos después lo rechazaron a Cristo. Dice el 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en Él no será avergonzado. Entonces vemos que para ser salvo se requiere tres componentes: un sacrificio, la gracia de Dios y la fe en Jesús. Y estos han existido desde el principio, desde Adán hasta la última persona que se salve antes del juicio en Apocalipsis. Todas estas personas van a ser salvos o han sido salvas porque hubo un sacrificio, por la gracia de Dios y por la fe. Voy a dar un repaso de nuestro estudio el día de hoy. Estamos aprendiendo una eterna salvación, la cual no es dispensacional. Nuestra salvación es eterna. Quiere decir que desde un principio Dios lo había establecido. Estableció nuestra salvación antes de la fundación del mundo. Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. Las obras de Cristo estaban acabadas desde la fundación del mundo. Usted y yo fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, vimos que la salvación nunca fue por obras. El hombre siempre fue pecador. El hombre siempre le falló a Dios y el hombre nunca ha sido o pudo haber sido justificado por la ley. Por eso vimos en tercer lugar que la salvación siempre fue provista ¿por quién? Por Dios. Este es el mensaje de toda la Biblia. Después vimos ahí que la salvación siempre requiere tres elementos. ¿Cuáles son los elementos? Es un sacrificio, la gracia de Dios y la necesidad de la fe. Si usted ha reconocido a Cristo, quien murió por usted, y entiende que la salvación es por gracia, y usted cree en Jesucristo, entonces Dios le da una salvación. Y la salvación que Dios le da es una salvación eterna, una que nunca deja de ser. Pero a la vez, esa salvación que Dios le dio es sempiterna y es eternal. Siempre ha existido y siempre existirá. Es la misma, no ha cambiado. Todos somos salvos de la misma manera, por gracia, por fe en Jesús, por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias damos por tu palabra.